Imagina por un momento una realidad alterna en la que Walter White, en lugar de sucumbir al abismo de su propia ambición y autodestrucción, se eleva para reconfigurar por completo el panorama del narcotráfico en Estados Unidos. En este universo, el exprofesor de química se transforma en el arquitecto de un imperio criminal sin precedentes, donde cada decisión, cada experimento y cada alianza estratégica lo acercan a convertirse en el mayor narco del país. La figura de Heisenberg se reinventa, dejando atrás la tragedia personal y la desesperación, para encarnar el poder absoluto y la innovación en el mundo ilícito. Desde sus humildes inicios en las aulas de Albuquerque, Walter White siempre mostró una mente brillante y una pasión desbordante por la química. Sin embargo, en esta versión alternativa de la historia, su resentimiento hacia un sistema que lo subestimó se convierte en el combustible que impulsa su ambición. En lugar de optar por la autodestrucción, Walter decide canalizar toda su genialidad en crear un producto revolucionario, una metanfetamina de pureza inigualable, cuya fórmula se convierte en la piedra angular de un imperio sin rival. Este compuesto, con propiedades únicas y adictivas, se erige como el nuevo oro negro, capaz de transformar cada lote producido en el fundamento de una hegemonía que se extiende mucho más allá de Albuquerque. La consolidación de este imperio se basa en tres pilares fundamentales. En primer lugar, la innovación química de Walter le permite perfeccionar cada aspecto del proceso de producción. Con su fórmula sin precedentes, la calidad y exclusividad del producto generan una demanda que traspasa fronteras, abriendo paso a un mercado nacional e incluso internacional sediento de algo extraordinario. Cada producción reafirma la superioridad de su creación, cimentando un imperio que se expande con la precisión de un experimento científico. El segundo pilar se sustenta en las alianzas estratégicas forjadas en el corazón del mundo del crimen. Walter, con la frialdad y el cálculo propios de un verdadero estratega, decide unir fuerzas con los más poderosos cárteles y organizaciones criminales. En lugar de enfrentarse a la ley, se infiltra en los círculos de poder, utilizando sobornos, chantajes y una red de contactos que le permite mantener a raya a sus competidores. Este entramado de alianzas no solo refuerza su posición, sino que también transforma al temido Heisenberg en un personaje capaz de influir en esferas políticas y económicas, donde la corrupción se convierte en una herramienta indispensable para consolidar su dominio. El tercer pilar es la construcción de una infraestructura de alta tecnología que destierra la imagen de laboratorios improvisados y escondites precarios. En este universo alterno, el imperio de Walter White se erige sobre instalaciones modernas y seguras, equipadas con sistemas automatizados y vigiladas por tecnología de punta. Drones surcan el cielo para garantizar la seguridad de cada operación, mientras avanzadas redes de comunicación permiten coordinar movimientos y transacciones con una eficiencia casi militar. Así, su producto fluye a través de rutas meticulosamente planificadas y cada transacción se convierte en una jugada maestra en el tablero del crimen organizado. Sin embargo, el ascenso de Heisenberg no estaría exento de conflictos. La transformación de Walter White en el mayor narco de Estados Unidos trae consigo tensiones internas que reconfiguran las relaciones que alguna vez definieron su vida. Uno de los giros más intrigantes de esta historia alterna es la evolución de su vínculo con Jesse Pinkman. En lugar de la lealtad que caracterizó su asociación en la historia original, en este universo Jesse emerge como un rival ambicioso, ansioso por reclamar su propia parte del imperio. La relación entre maestro y aprendiz se tensa hasta el punto de la confrontación, dando lugar a una lucha interna donde cada error y cada traición tienen el potencial de fracturar un imperio construido sobre la precisión y el ingenio. Más allá de los conflictos internos, el imperio de Heisenberg se ve amenazado por enemigos externos que desean arrebatarle el poder. Carteles rivales, bandas callejeras e incluso organizaciones internacionales se alzan en desafío, poniendo a prueba la capacidad estratégica de Walter en cada movimiento. Cada enfrentamiento se desarrolla como una partida de ajedrez, en la que la más mínima equivocación podría desencadenar una guerra que se extienda desde el árido desierto de Nuevo México hasta las metrópolis internacionales. La tensión se vuelve palpable en cada operación, en cada transacción, y la lucha por mantener el control se convierte en un desafío constante que exige tanto la astucia del químico como la ferocidad del narco. A medida que el imperio de Walter White crece, también lo hace su influencia en la sociedad. Lejos de permanecer en las sombras, Heisenberg se transforma en un ícono que trasciende el ámbito del crimen. Con un control absoluto sobre el mercado ilícito, Walter utiliza su fortuna y su poder para moldear la opinión pública.
patrocina eventos, financia proyectos culturales y de forma insidiosa manipula los medios de comunicación para construir una imagen que oscila entre la admiración y el temor. Así, en algunos sectores, se le venera como un genio revolucionario que desafía un sistema corrupto. En otros, se le condena como el villano implacable que convirtió la ambición en una fuerza destructiva. Esta dualidad se refleja en la transformación personal de Walter White. La figura del profesor, alguna vez humilde y discreta, se funde con la de un tirano que no conoce límites. La sed de poder y el deseo de control empiezan a corroer los vestigios de humanidad que aún le quedaban, abriendo paso a una lucha interna que se torna tan intensa como las batallas que libra en el exterior. La pregunta que emerge en este universo alterno es tan trágica como fascinante. ¿Podrá algún día redimirse la esencia del hombre que se transformó en Heisenberg? ¿O estará destinado a ser consumido por la misma ambición que lo llevó a la cima? El impacto de este ascenso va más allá del mundo del narcotráfico. La consolidación del imperio de Walter White obliga a la sociedad y a las instituciones a replantearse la lucha contra el crimen. La DEA y otros organismos gubernamentales se ven obligados a reinventar sus estrategias ante un enemigo que opera con la precisión de un científico y la brutalidad de un dictador. La corrupción se extiende como una sombra implacable, y la resistencia se fragmenta ante un poder que, en apariencia, parece invencible. En esta realidad alterna, la historia de Breaking Bad se reescribe en cada detalle. Walter White, en lugar de caer, se eleva para dejar una huella indeleble en el mundo del crimen. Su legado se transforma en una amalgama de innovación, violencia y una ambición desmedida que desafía las convenciones del bien y el mal. El imperio de Heisenberg se convierte en una invitación a cuestionar los límites del poder y a reflexionar sobre cómo, en ocasiones, la búsqueda de la perfección puede transformar a un hombre en una leyenda oscura. La paradoja de este universo radica en que, mientras la fuerza implacable de Heisenberg impone un orden basado en la pureza de su fórmula única y en la precisión de sus alianzas, también siembra las semillas de su propia destrucción. La tensión interna, la rivalidad con Jesse y la constante amenaza de enemigos externos conforman un escenario en el que el poder absoluto siempre conlleva el riesgo de volverse autodestructivo. ¿Será que en algún rincón de este imperio de química y estrategia brote la esperanza de una redención o se afiance de manera irreversible la oscuridad de la ambición? Esta exploración de una realidad en la que Walter White se convierte en el mayor narco de Estados Unidos no es solo un ejercicio de imaginación, sino una reflexión sobre la complejidad del poder y la dualidad inherente a la condición humana. Cada decisión, cada experimento y cada traición se entrelazan para formar una narrativa que invita a cuestionar la verdadera esencia del éxito y el precio que conlleva alcanzarlo. ¿Podrá la humanidad resistir ante un imperio que se erige sobre la supremacía de una fórmula inigualable y el control absoluto de Heisenberg? ¿O se verá condenada a vivir bajo el yugo de un poder que, aunque imparable en apariencia, lleva en sus entrañas las grietas de una ambición sin límites? La historia, en este universo alterno, se abre a un sinfín de posibilidades que desafían la lógica y que invitan a debatir sobre la verdadera naturaleza del bien y el mal. Te invitamos a sumergirte en esta reflexión y a compartir tus opiniones y teorías en los comentarios. ¿Crees que un imperio basado en la innovación y la fuerza puede sostenerse indefinidamente? ¿O estará destinado a sucumbir ante las contradicciones internas del poder absoluto? La narrativa de Walter White, en esta versión alterna, es un espejo que refleja tanto la grandeza como la fragilidad de la ambición humana. Si te gustó el video, recuerda dar like. Y hazme saber qué otras realidades alternas te gustaría ver. Hasta el próximo video.